el ministro del Interior, Guillermo Franco. Por favor, seamos respetuosos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en esta reunión. Quería hacer una breve introducción a la consideración por este plenario de la llamada Ley Bases. Yo creo que si uno recorre los 40 años de historia democrática que llevamos en la Argentina, cada gobierno en su comienzo tuvo que resolver problemas heredados. El gobierno del presidente Alfonsín, obviamente, tuvo que resolver la instauración del sistema democrático, y todos los gobiernos posteriores, cuando se instalaron, tuvieron que resolver problemas de crisis fundamentalmente económica generada por los gobiernos que los precedieron. En algunos casos, más graves que otros. El gobierno del presidente Alfonsín tuvo que adelantar la entrega del poder por una situación económica acuciante, por el tema de la hiperinflación fundamentalmente, y los gobiernos que lo sucedieron posteriores tuvieron distintas crisis, algunos inflación, otras recesión, hasta que llegó el gobierno del presidente Milei, el actual gobierno, y se encontró con la peor crisis de toda la historia de la democracia. Entró al gobierno con un banco central sin $1. No había $1 legítimo en el Banco Central y, por tanto, el país tenía paralizada en gran parte su producción, producto de que no había importaciones. Tenía inflaciones absolutamente descontroladas con cualquier índice que uno quiera verlas. Y en esa situación, que el gobierno anterior solucionaba mediante emisión monetaria, varias veces incrementó la base monetaria, hubo que tomar medidas de emergencia, entre ellas las que se plantearon al Congreso de la Nación hacia fines del mes de diciembre, que fue la Ley Bases y el DNU que se planteó, el DNU 70, que sancionó el Gobierno Nacional. En el tratamiento de la Ley Bases, a partir del día 10 de enero, tratamos varios de sus aspectos en sesiones bastante intensas de la comisión, del plenario de comisiones, como aquí, en que se trató el tema. Llegamos a un despacho y cuando se llevó la ley al recinto, por problemas que se plantearon en la votación, finalmente no pudo ser tratada y el Ejecutivo la retiró y la mandó de vuelta a comisión para volverla a considerar. Pasaron de eso prácticamente 3 meses y pico, se volvió a tratar la ley, se modificaron varios de los temas, se buscaron consensos en varios de los temas con los distintos sectores de la Cámara que quisieron trabajar en el texto de la ley. Se eliminaron algunos títulos y capítulos enteros y se llegó a un despacho que se trató hace pocos días y se aprobó por una mayoría significativa, en particular con algunas diferencias en algunos aspectos. Está de más decir que yo no quiero introducirme en un tema que no me compete, pero yo estuve presente en las votaciones y yo no vi absolutamente nada anormal en la Cámara de Diputados. Vi una votación y un debate realmente ejemplar. Es la impresión que me dio, donde se expresaron todos los sectores políticos, plantearon sus diferencias, sus oposiciones, y se llegó a darle media sanción a la ley, que aparentemente ha habido algunos errores de transcripción que se solucionaron en la fe de rata, supongo yo. Y llegamos aquí a
al Senado de la Nación a pasar otra vez, a dar otra vez un examen sobre una ley que ya fue intensamente considerada y que ustedes la conocen, porque ustedes mismos han tratado con sus diputados y han analizado con sus diputados este proyecto y también el proyecto de reformas fiscales que va a ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En particular, esta ley, yo no voy a detenerme en el análisis particular de cada ley, he venido con los que han tratado y analizado en profundidad la ley, sino me quiero referir solamente a los temas más importantes que trata la ley. Más allá de la primera parte, el primer título, que es la declaración de emergencia y algunas facultades que se delegan al Poder Ejecutivo por el término de un año, la ley trata en su título segundo de la reforma del Estado, la reorganización administrativa. Quiero decirle que este tema de reforma del Estado ha estado prácticamente en términos y redacciones muy parecidas en todas las leyes de emergencia que se han tratado desde que tenemos la democracia, ¿no? Desde que se sucedieron los gobiernos democráticos. Hay un capítulo especial de privatizaciones que yo sé que ha generado muchísimas discusiones y las sigue generando en distintos sectores. Producto de esa discusión y de ese debate en diputado, se quitaron de la lista de privatizaciones una serie de empresas que el gobierno nacional tenía intención y tiene intención de privatizar, pero no consiguió los acuerdos en la Cámara de Diputados para incluirlos en el anexo. La gran mayoría de ellas, empresas que son deficitarias para el Estado, que cuestan mucho dinero, que el Estado no tiene y que podían ser atendidas por el sector privado, varias de ellas sin ningún problema. Pero de hecho se sacaron muchas de esas empresas que estaban sujetas a privatización y quedaron algunas empresas sujetas a privatización y otras sujetas a participación del sector privado en su capital. Después hay una modificación y una modernización bastante amplia de la Ley 19.549, la Ley de Procedimientos Administrativos, después de muchísimos años, creo que fue alrededor de los 70 que se sancionó esta ley. Yo me acuerdo junto con la Ley de Sociedades Anónimas, yo estaba en la facultad en ese momento, así que la tuve que estudiar en esa redacción y a través de este proyecto se moderniza y se amplía, se modifican muchos de los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos para hacerla más sencilla y entre ellos también hay una modificación en el mismo título de las relaciones del empleo público, que también demandaba una modificación, una modernización. Todos sabemos la situación del Estado en estos aspectos. También hay un título que se refiere a los contratos actuales del Estado para las grandes obras, fundamentalmente, los grandes montos, fundamentalmente, que producto de la circunstancia económica quedaron absolutamente desproporcionados y que es necesario reformular. Igualmente en el régimen de concesiones, con la idea de equilibrar las ecuaciones de los contratos mediante alargamiento de plazos en algunos de ellos. Hay un título especial para la promoción del empleo registrado, esto que se llamó como blanqueo laboral, permitir que muchos contratos de trabajo que no están registrados se registren. Y después hay una reforma importante en todo lo que tiene que ver con energía, petróleo, gas, etcétera, que es un tema en el que muchas de las provincias productoras de petróleo y gas están realmente interesadas. Igualmente que este capítulo, que también ha generado mucho debate,
que es el régimen de incentivos para grandes inversiones, el RIGI, que es un sistema que lo que pretende es atraer inversiones, grandes inversiones para producciones, sobre todo en el área minera y en el área de petróleo y gas a largo plazo, que son inversiones de grandes montos. Por eso se puso inversiones de más de 200 millones de dólares, como señalaba recién la senadora. Se incorporó también un título que reforma el sistema previsional de moratorias, se anula el sistema previsional de moratorias, que todos saben que el régimen previsional de la Argentina, el sistema previsional, está absolutamente desfinanciado, no tiene recursos y por lo tanto seguir incorporando al sector gente que no tiene los aportes y no tiene las condiciones para jubilarse no hace nada más que empeorar el actual sistema. Y el título noveno es el título que generaba alguna discusión recién, que es el del tabaco. Yo les quiero comentar que la ley bases incluía el título del tabaco, solo que en el despacho de comisión, por acuerdos conseguidos entre las distintas partes, se había retirado el régimen del tabaco y se incluyó por iniciativa de un sector en el debate en el recinto. Así fue, ¿no? Así fue, senadora. ¿Perdón? No. No, sí. No importa, pero es que se incluyó, yo estuve en el momento que se incluyó. Y este es el concepto, el marco de esta ley bases, que por supuesto tiene una cantidad innumerable de aspectos sobre los que ustedes tendrán preguntas para hacer, objeciones o apoyo que formular, como sea, y por eso estamos aquí hoy para tratar de responderles todas las inquietudes que tengan sobre este tema.